Hoy vamos a hacer este tapado de paño completamente forrado. Si te gustan los tutoriales de costura, suscríbete a nuestro canal con un solo clic acá abajo. Arrancamos. Bueno chicas, lo primero que hice fue hilvanar al contorno del bolsillo en un margen simétrico a 1 centímetro. Luego planché para que se acomoden las esquinas y continué realizándole el ruedo superior al bolsillo. Presten atención en que quede bien prolijito, como siempre les digo. Una vez hecho esto, lo que continúo haciendo es presentando el bolsillo a nuestra parte delantera del saco para realizarle un pespunte de unión todo por esta parte. Pienso hilvanar y después coser para no equivocarme. Continuar uniendo por la parte central trasera. En mi moldería este saco es al doblez la parte trasera, pero yo quiero hacerle un tajito en la parte de abajo, por eso lo hago de esta forma. Dejé un margen de 4 centímetros en la parte central, todo a lo largo. Y lo que voy a continuar haciendo es coser desde la parte superior, que sería el cuello trasero, todo hasta abajo, manteniendo los 4 centímetros que dejé. Y mi tajo en este caso va a ser de 25 centímetros, chicas. 25 centímetros más los 7 centímetros que dejé para el ruedo inferior del saco. Entonces serían 32 centímetros que no coso en la parte inferior del trasero. Una vez que cosí la parte trasera, abrí la costura y planché bien todo. Continué enfrentando los derechos delanteros y traseros para realizarle una costura de unión en los hombros. Y acá quiero resaltarles algo. Les muestro cómo queda la vista del molde y yo acá dejé marcado hasta dónde tiene que llegar nuestro pespunte, ¿sí? Teniendo en cuenta que le dejamos 1 centímetro de costura en el hombro y en la parte del cuello. Esta parte de acá sería el cuello trasero. Entonces tenemos que hacer una costura de pespunte llegando hasta el punto de unión de las dos líneas. Es muy importante eso, chicas. Si se fijan, yo quiero mostrarles que le dejé una costura hasta donde, para señalizarme hasta dónde tengo que entrar con la máquina. Esto es muy importante para que quede bien al terminar este tipo de cuello. Realicé la costura y obvio planché abriendo para que quede bien prolijito. Si se fijan, acá está la marquita que yo les comenté que hice. Continué acomodando la parte de nuestro cuello trasero a la parte trasera, lo alfileteé y lo mismo voy a hacer del otro lado. Esto es para medir con exactitud cuánto tenemos que coser a nuestro trasero. Medimos y vamos a realizarle una costura de unión en nuestra parte trasera del cuello, que sería esta, ¿sí? Esta costura de nuestro cuello tiene que coincidir exactamente con la costura central trasera, chicas. Cosí, planché e hice coincidir costura central del cuello con la costura central del trasero. Alfileteé y quiero que prestes mucha atención a esta partecita de acá. Dejé la marquita que les vengo diciendo desde el principio y lo que voy a hacer es un pequeño cortecito para que se nos acomode de una forma perfecta nuestro cuello. El corte tiene que ir muy cerca de nuestra costura, pero sin llegar a ella para que no nos quede un agujerito del lado del derecho. Realizado el pequeño piquete, vamos a poder coser desde nuestra costura del hombro. Yo les recomiendo que empalmen un poquito en esta costura, todo derecho hasta nuestro otro hombro, que también tiene el piquete hecho, chicas. Quedándome la costura de esta forma, obviamente abrí y planché y nos quedaría un hombro, el cuello y el otro hombro. Esta sería la parte interna. Voy a acomodar, así te muestro cómo queda el cuello del lado externo. De la forma quedaría del lado externo. Obviamente esto va a llevar su vista delantera y su vista trasera. Yo lo amo. Vamos a continuar con las sisas. Voy buscando la parte central de mi manga para hacerla coincidir con mi costura de hombro.
alfileteo de lado a lado y luego realizo una costura de unión desde un lateral todo derecho hacia el otro extremo. Una vez cosidas las sisas, lo que hice fue hacer coincidir mi costura de unión de las sisas para alfiletear desde la base de mi manga todo hasta la parte inferior del saco, chicas, para realizarle una costura de unión, un pespunte normal. Sí quería mostrarles que en esta parte de la curva de las sisas les hice unos pequeños piquetes para poder planchar de forma abierta sin problema. Continué armando las vistas enfrente de mi vista trasera con las vistas delanteras, uní por hombros y luego realicé el cuello como hicimos anteriormente. Seguido de eso, realicé una costura de sobrehilado todo en la parte externa de mis vistas. Esta sería la parte trasera, que queda bien prolijito, y en las dos partes delanteras. Empecé a armar en la parte de la forrería, teniendo en cuenta los márgenes de costura que apliqué en el textil externo. En la parte externa había dejado 4 centímetros a cada lado. En esta parte del forro dejé solamente 3 centímetros. Cosí todo la parte central, dejando la abertura en la parte inferior como habíamos hecho, y cosí por hombros. Obviamente, chicas, miren lo hermoso que queda, pero esto necesita plancha, plancha, plancha y plancha. Continué haciendo coincidir la costura del hombro de mis vistas con la costura del hombro de la forrería. Y continué alfileteando bien prolijo, chicas, desde la parte inferior de mi vista, todo alrededor de la parte trasera, y terminé del otro lado. Una vez alfileteado, lo que voy a hacer es realizarle yo lo hilvaneo a esto, chicas, también de paso, y le voy a realizar toda una costura de pespunte desde la parte inferior delantera de mi saco, del forro, todo por la parte trasera, y termino del otro lado de la parte inferior delantera, sobre este margen de acá al que le hicimos la costura de sobrehilado. Continué haciendo coincidir el centro de mi manga a la costura de hombro y cosí de lado a lado como hicimos con el textil externo. Luego hice coincidir la costura de las sisas para alfiletear desde el puño de la manga hasta el final del forro, como hicimos también con el textil externo. Y vamos a coser de la misma forma. Lo que voy a hacer ahora es unir ya la parte de la forrería con el textil externo, y para eso hice coincidir las costuras de la parte trasera del cuello, tanto de las vistas como del textil externo, y alfileteé desde el centro todo hacia un lado de la parte delantera y lo mismo para el otro lado del delantero, para continuar uniendo con una costura de pespunte desde la parte inferior delantera de un lado, todo derecho, pasamos por la parte trasera del cuello y terminamos en el otro extremo inferior delantero. Lo que continué haciendo es pasándole la máquina overlock, haciéndole una costura de sobrehilado en las mangas, en la parte inferior de las mangas y en la parte inferior del tapado de un lado, y vamos a realizar estas esquinas, ¿sí? Miren, obviamente que le falta plancha, pero queda súper prolijo. Para obtener estas esquinas, lo que voy a hacer es, primero que nada, tener en cuenta el margen que quiero que tenga mi ruedo inferior, ¿sí? Entonces, voy a doblar y medir los centímetros que quiero, los centímetros deseados, que tienen que ser exactamente igual a los del otro lado. Mido mis 7 centímetros y dejo una marquita, ¿sí? Este alfiler es lo que me marca dónde termina mi ruedo. Mi marquita en superior voy a abrir y tengo que marcar, que ya me lo da este margen acá, dónde terminaría mi ruedo lateral, para abrir y trazar una diagonal, chicas, ¿sí? Si se fijan, si te fijas, no va exacto a donde yo marqué, sino 1 centímetro hacia adentro, porque esta línea va a ser por donde yo voy a cortar, ¿sí?
voy a cortar y hacer coincidir mis marquitas de esta forma, así, y vamos a realizarle una costura de pespunte desde las marcas que coinciden todo hasta la otra esquina. Si se fijan, tiene que terminar justo donde yo planché, esa marca es de la plancha. Hacemos esto en las partes traseras, y en la parte delantera hacemos lo mismo, solo que lo que hice fue descoser la parte del forro. Esto estaba cosido hasta abajo, ahí tiene la marca de costura, descosí y lo descosí por sobre mi marca, ¿sí? La marca es superior 1 centímetro hacia arriba, y hacemos el mismo proceso que te acabo de mostrar. Planché las costuras abiertas y que le corté la parte de la puntita para que quede bien prolijito. Ahora voy a dar vuelta y voy a planchar toda la parte inferior del tapado. Realizadas las esquinas, ya entramos a la recta final, que sería unir la parte inferior del forro. Para eso corté al ras de mi tapado el forro, y lo que voy a hacer es acomodarlo para realizarle una costura de pespunte. Esto va a ser a elección. Si vos querés que tenga una costura visible en la parte externa inferior del tapado, lo vas a coser con máquina. En mi caso, yo lo voy a hacer con costura a mano en una costura invisible. Por acá te muestro cómo quedaría alfileteado, y la idea es que cuando terminemos de realizarle el pespunte, al excedente lo acomodemos así, porque esto va planchado, chicas. El excedente este que le dejo al forro es para que cuando lo tengamos puesto no quede tirando por dentro, entonces hace eso que quede desacomodadito y desprolijo el saco. Esto obviamente se cose por dentro, pero yo estoy buscando la forma más fácil de hacer que ustedes puedan tener su tapado sin tantas complicaciones. Entonces vamos a realizarle el pespunte a mano o con máquina, y luego vamos a planchar. Hermoso, se va viendo planchadito, la verdad es que esto es tremendamente precioso. Amo los abrigos. Ya realicé la costura en ambos lados inferiores, como te dije, y luego planché. Lo que quedaría sería coser esta parte de la abertura para terminar la parte inferior, que te recomiendo que lo hagas a mano, porque si no te va a quedar rara las dos diagonales en la parte trasera. Esa es tu elección, lo podés coser a mano o lo podés coser con máquina. Pasar a la parte de las mangas, que hay dos opciones también para hacerlas. Una es la siguiente: doblar hacia arriba la parte del ruedo y realizarle un pespunte. ¿Sí? Esto lo puedes hacer de nuevo con máquina si querés que te quede la costura externa visible, y si no, la otra opción, que es la que yo voy a hacer, es doblar el margen del textil externo de esta forma, lo doblo bien parejito, y por encima voy a ponerle la parte de acomodadito, y ahí le realizo una costura invisible a mano. Yo elijo esta opción porque me lo suelo remangar, me lo suelo doblar hacia afuera una vez puesto, y quiero que quede bien prolijito de esta forma. Que acá lo realicé, y así es como generalmente utilizo mis abrigos, ¿sí? Con la parte del puño dobladito. Esto lo acabo de terminar con la costura invisible, que queda precioso y le falta plancha. Estas son las dos opciones, vos elegís cuál querés hacer. Y finalicé realizándole un pespunte desde la parte inferior delantera, todo derecho. Voy para el lado del cuello trasero y termino del otro lado inferior delantero. Espero que te sirva este videito. Quiero que hagas tu saco, quiero verte brillar, y nos vemos en el próximo videito.